Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Les saludamos Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Antes de iniciar el podcast, estábamos viendo el tráiler de la nueva película de Matrix. Y ahí empezamos a filosofar fuera de cámaras, pero le propuse a Marco Gerardo que por qué no hacemos esa reflexión y además ese enfoque filosófico aquí con ustedes. Así es que les queremos compartir algunos puntos simbólicos, el sentido, el valor que tiene incluso esta interesante película para poder analizarlo. Marco Gerardo. Sí, ¿qué tal? Así es una película que reúne bastantes elementos, muchas piezas que hablan sobre, pues lo podemos enfocar de muchas formas. Es el despertar de la conciencia, es el reencuentro contigo mismo, es esa búsqueda de autorrealización, de felicidad, de éxito. En muchos escenarios lo podemos de alguna manera dirigir y decíamos, sí, sería bueno quizás hacer el análisis tanto de los símbolos que están presentes en la película, que son muy buenos, tanto de los personajes, lo que representa cada personaje, que desde una visión, digamos, simbólica, digamos, incluso hasta arquetípica, si lo vemos desde este enfoque, pues cada uno de estos personajes son algo en nosotros mismos. Sí. Nos representan en este ámbito de lo que es nuestro propio viaje hacia nuestro despertar. Es que fíjate, bueno, te pongo una pausa. Lo que pasa es que ahí está el valor. Algunas personas dicen, bueno, pero es una película. Solamente es película y ya. No. Es fantasía, ¿no? Es fantasía. No, en algunas películas se puede dibujar o escenificar aspectos filosóficos, aspectos espirituales, y que cuando tú ya empiezas a profundizar, te das cuenta que tienen un valor, que están basados incluso en enfoques de la cosmovisión milenaria o espiritual. Y es ahí entonces el caso de esta película. Bueno, el punto de partida. ¿Por qué se llama Matrix? Bueno, Matrix simbólicamente representa este mundo. La Tierra Escuela, en donde, dicho sea de paso, ahí se plantea de que la humanidad, los seres humanos, se encuentran en un estado de inconsciencia, es decir, no son conscientes del poder espiritual que llevan en su interior. A eso se le llama inconsciencia. En la medida que una persona va dándose cuenta que en su interior hay luz, hay capacidades, hay poderes y los empieza a trabajar para desarrollarlos y manifestarlos, ahí empieza el proceso del despertar. Y por eso esta trama o esta película tiene un inmenso valor, porque ahí aparece Neo, que nos representa a cada uno de nosotros. Y adhiero en esta connotación de lo que es la Matrix. La Matrix es exactamente, es el mundo, es el diseño sobre el cual ha sido creada nuestra cultura, nuestra civilización, pero que va más allá también de eso. Es un diseño universal. Sí. Y Matrix, que es, pues digamos, de esta raíz de madre, es la madre que podemos ver desde muchos enfoques también. O sea, de alguna manera todos venimos al mundo y como seres biológicos, físicamente, nacemos, tenemos un nacimiento, pero el nacimiento de la carne representa una cosa. Representa tu entrada como ser biológico a este mundo que todos conocemos, en donde vas a tener una serie de pasos, de vivencias, te vas a relacionar con personas, vas a aprender el orden en el cual está estructurada nuestra realidad social, cultural. Pero ese decía un nacimiento biológico, biosocial incluso. Pero hay un nacimiento que todos tenemos que tener después, porque esta estructura social también es representativa a un útero. O sea, es otro ámbito en donde cada uno de nosotros es preparado para ese otro nacimiento. El nacimiento que ya no es el de la carne o el nacimiento físico, sino es el nacimiento de un ser individualizado, o como decía Carl Jung, individuado. Es un ser que ha despertado a sí mismo, que ya no está condicionado por el medio,
que ya no está, digamos, adiestrado o amoldado a la forma en la que pues ha aprendido a estar, sino que es un ser que despierta a todo un potencial, así como tú lo dices, un potencial creativo e incluso de transformación. Pero ese proceso pues representa lo que en esta trama que pues, lo muestran bastante bien. Se van viviendo crisis, se van viviendo pruebas, se van viviendo momentos en los que parece ser que ya ahí se quedó, ya no avanza, pero este Neo que representa pues sí esa inquietud que todos tenemos como seres humanos, esa inquietud que constantemente nos está llevando hacia este punto de cuestionamiento, el decirnos, esto es todo lo que puedo ser, esto es todo lo que vine a vivir en este mundo, o sea, una vida rutinaria, una vida sin metas, una vida sin sueños, una vida sin anhelos, sin ganas, una vida desmotivada. Y esa pues es la realidad de muchas personas. O sea, el mantenerse en este estado de aletargamiento de conciencia, en donde para ellos pues es simplemente el decir, pues con que hoy todo salga bien y mañana a ver cómo lo resuelva, y en este constante ir resolviendo la vida en ese nivel. Pero hay ese otro algo en nosotros que nos lleva hacia no quedarnos ahí, hacia el rompimiento de esas estructuras mentales, esa estructura ideológica en nosotros mismos, en nuestra mente, para adentrarnos en un nivel distinto, en una calidad de vida mejor, en una conciencia mayor. Sí, fíjate que una de las escenas que ilustran muy bien este asunto que tú comentas y que además dibuja perfectamente la condición del ser humano. Es decir, una cosa es tu vida en ese rol material, como tú bien lo comentas, pues hay que ir a trabajar, la familia, los problemas, los obstáculos, pues hay que comer, hay que buscar la manera de hacernos un techo, sí, eso es parte, pero una pequeña parte de ti, que es la parte terrenal, la parte material, pero en este caso, en la película de Matrix, no se queda ahí. Abren un portal o una puerta poderosísima donde va mostrando que cada ser humano, en este caso representado por Neo, cada ser humano en su interior tiene un universo inmenso y las posibilidades también internas que le capacitan para poder aspirar a algo más y a algo mejor. Porque dicho sea de paso, Neo representa ese ser que se va superando a sí mismo, que va desarrollando su propia luz, pero al mismo tiempo va trascendiendo sus temores, sus limitaciones, las creencias incluso bien tóxicas o bien negativas. No, pues ya no hay algo más para mí. Mira, tengo problemas con la pareja y con los hijos. Ando bien mal económicamente. Pareciera que esa solamente es tu vida y tu posibilidad. Y la verdad es que no es así. Hay que recordar que lo exterior tan solo refleja cómo nos estamos relacionando con nuestro universo interior y nos podemos relacionar hacia adentro en la parte más limitada, pero poco a poco podemos conectarnos con la parte infinita, con esa fuerza infinita o invencible que se encuentra en nosotros, y de eso trata el proceso que muestra Neo. Sí, símbolos que hay en la película. Uno de ellos, el llamado, ¿no? O sea, es esta forma en la que Neo accede hacia ese otro mundo real, en donde tiene la capacidad de conocer un poco más sobre lo real, lo que está pasando, pues es a través del teléfono, ¿no? Bueno, sí. Este símbolo que representa el llamado. Pero el llamado es un símbolo que está presente en todas las historias heroicas, sí, en todas las historias, leyendas, cuentos, mitos, como ese mensaje que recibimos. Es un mensaje que recibimos ya sea del exterior o que nosotros proyectamos en el exterior, pero que nosotros se refleja como una inquietud
es esa inquietud, esa parte de nosotros que dice, a ver, como que esta vida ya no me está sabiendo algo. Muchas veces ocurre después de una crisis, o sea, después de haber pasado algo doloroso, algo que te confronta, pero ese llamado entonces es el conejo blanco en la historia de Alicia. De Alicia, exactamente. Pero que te dice, mira, hay algo más. Sí. Hay algo más, no te quedes ahí. Busca, camina, sigue. Pero el héroe siempre está, o sea, el arquetipo, el héroe o nosotros siempre estamos en una constante, una constante lucha o en una constante discusión mental entre sí hacer caso a ese mensaje, ese llamado, sí. O sea, hacernos caso en esta parte de nosotros mismos que quiere ir en búsqueda de algo más, o negar el llamado. Que ocurre también, o sea, muchos se niegan al llamado y dicen, no, eso es pura palabrería, eso es pura fantasía, no, yo me enfoco únicamente en lo que es, porque esto es lo real, esta es la realidad y hay que aceptar la realidad y ya, no hay nada más. Y ahí está negativa al llamado. Entonces es un símbolo interesante que aparece en la película. Después viene este otro símbolo de las píldoras, sí. ¿No? Que ahí está representado la voluntad del hombre, la sí. capacidad de elegir, esa capacidad que quizás en muchos momentos perdemos. Claro. Como esta incapacidad de decir, sí quiero, el afirmar, el sí quiero ir hacia esto, esta otra posibilidad de vida. Cuando no somos capaces de ver que en nuestra vida existen posibilidades para ir hacia una transformación de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nosotros mismos, no estamos viendo estas dos píldoras. Nos estamos tomando únicamente la píldora del no. Sí. Yo no quiero eso. Pero siempre es bueno el recordarnos de que aún el escenario que tengas, aún sea muy difícil, muy caótico, aún represente un reto muy grande, vivir un cambio, aún así siempre hay una posibilidad. Y si tú tomas esa posibilidad, estás reconociendo, lo decía, tu capacidad de elección, y eso es lo que te hace ser un humano consciente, tu capacidad de elegir. Sí, y qué importante es eso. Porque en general las personas pueden pensar que solamente hay un solo camino para ellas. Es decir, el camino de lo limitado, el camino de los problemas, el camino de la adversidad, el camino de la frustración. Bueno, mira yo dónde vengo. Incluso mira cómo ando en mi vida, mi relación de pareja mal. La familia, los hijos, va ahí batallándole mucho. Incluso mi cuestión económica, ni qué pensar en eso porque es todo adverso. Pero es ahí donde se nos olvida que aunque esa es una vía o una posibilidad, no es la única. Existe algo más. Y ese algo más debe de surgir a partir de la decisión, porque también es abrir la mente hacia eso y decir, bueno, aunque todo esto no me favorece, pero hay que escuchar al corazón. Hay que escuchar incluso la misma sabiduría, la misma luz, que como llamados se presentan de diferentes maneras. Ya un libro, ya este podcast y ya algún curso, algún taller donde te hacen de alguna manera saber de que aunque estás así, no estás condenado a quedarte en esa limitación. Siempre hay posibilidades de mejoramiento anímico, emocional, material, económico, espiritual, pero es ahí donde está el poder que tú traes para elegirlo. Me abro a las nuevas posibilidades de este proceso o me quedo como estoy. Y después de que se elige, hay una escena que me gusta mucho, que aunque Neo ya entra, ya acepta esta posibilidad de crecimiento, pues resulta que el maestro también aparece para irlo acompañando, pero lo tiene que entrenar a Neo.
Y Neo tiene que ser fuerte, tiene que ser hábil, tiene que desarrollar las habilidades del alma, de su mente, de su conciencia, de su propio cerebro, porque las nuevas experiencias piden o exigen que tú también vayas creciendo. Y es ahí donde esto me encanta, porque es un proceso de constante mejoramiento en uno mismo. Es decir, las ideas, los pensamientos, las actitudes, los hábitos que en algún momento tuviste y que fueron buenos en un nivel de vida, cuando tú mejoras, cuando tú creces, ya eso no te alcanza para manejarte mejor. Hay que conocer más. Hay que seguir expandiendo tu mente. Hay que seguir nutriendo incluso tu propia conciencia. Sí, eso es muy bueno, porque nosotros podemos llegar a pensar, y es que nos ocurre mucho, mira, fíjate. Pensamos que al tomar una decisión ya todo está resuelto. O sea, cuando decimos, órale, pues voy a iniciar este proyecto y damos el primer paso. Ya dimos el primer paso y pensamos que eso basta. Pensamos que ya, mira, se va a abrir aquí el mundo diferente en mí. Las cosas buenas van a llegar por sí solas. Sí. Todo se va a dar porque es conforme a mi plan, ¿no? Cuando realmente no. Cuando realmente el decidir iniciar un camino, iniciar un proceso distinto, es empezar desde cero. Bueno, entre comillas. Pero empezar un proceso, este proceso que tú comentas, y que es exactamente eso, el proceso en donde vas a vivir toda una serie de lecciones, de aprendizajes nuevos, y que todo eso va a ir nutriendo tu conciencia, va a ir haciendo que pues vayas en esta expansión de ella. Pero muchas veces ocurre esto, y que es la escena en donde Neo tiene que saltar, la del salto, y que todos están en esta expectativa, ¿no? Si él es el elegido, o sea, si realmente es quien es, pues va a dar el salto. Y resulta que no. Resulta que llegan las dudas y es cuando cae. ¿Y qué representa eso? Pues es el fracaso. O lo que, bueno, de alguna manera nosotros llamamos fracaso. Si no entendemos que el fracaso es el camino hacia el éxito, entonces va a ocurrir que ante esta escena donde Neo cae, pues simplemente desista. O sea, porque pensamos que, decía él, solamente elegir ir hacia algo diferente ya basta. No, te vas a encontrar ante muchos fracasos y ante muchos obstáculos. Pero el fracaso es eso, es el camino, es lo que te va llevando hacia que tú vivas esos aprendizajes. Éxito es exit en inglés, que representa salida. Es la salida del condicionamiento del fracaso. O sea, cuando tú fracasas, el éxito está en salir de ese fracaso, en decir, yo de aquí saco lo mejor, pero no me quedo aquí. Sigo adelante. Eso es el éxito. Fíjate que otro de los elementos que llaman la atención es la aparición, en este caso de una mujer de nombre Trinity. Y es que hemos de decir que en la medida que la persona se va desarrollando, va aceptando esa parte de luz, de sabiduría dentro de sí mismo, bueno, por un lado aparece el maestro. Así como lo menciona la antigua enseñanza, cuando el discípulo está preparado, el maestro llega para dotarlo del conocimiento, de la sabiduría. Pero en la medida que se va profundizando, también aparece, en este caso, Trinity, que representa la fuerza divina. Fíjate, este es un elemento bien interesante. Todo hombre o toda mujer, en la medida que se va desarrollando, inevitablemente requiere de esa comprensión, pero también de esa ayuda que proviene de lo más alto, ya sea de su propio ser, de su propia conciencia o de su propia vida. La ironía de todo esto es que muchas veces algunas personas con un gran desarrollo incluso intelectual, incluso de su propia vida, llegan a negar esta realidad de carácter espiritual o de carácter elevado.
Y es ahí donde vale la pena que subrayemos que la parte divina no te lastima. La parte superior no es algo que te afecte, al contrario, es recurrir a un camino, a una ruta donde dignifica tu propia esencia, donde te dota de los valores adecuados para seguir creciendo. Porque en esa parte muchas personas, ya sea en el arte, en el canto o en cualquier lugar donde haya fama que implique crecimiento, éxito material, etcétera, las personas, si no tienen claro la ruta de ascenso, tarde o temprano va a aparecer la otra parte que te va a mostrar, mira, es que tú ya tienes éxito, ya tienes dinero, ya tienes fama, y te van a abrir puertas. Si no estás claro en los valores elevados, pues ahí donde muchas personas, literal. Sí, yo vería en Trinity también la visión amorosa hacia nosotros mismos, que es necesaria. O sea, en este caso, Trinity, que es una mujer que se enamora de Neo y que ya lo dice, eso es mi función, bueno, mi misión es el que enamorarme de quien viene como el elegido, pero yo lo vería desde esta parte también, donde tenemos que recurrir muchas veces en nosotros mismos a esta percepción con amor hacia nosotros. Si no tenemos esto adquirido y si no nos refugiamos en nuestra propia, incluso llamémosla autoestima, por supuesto que la otra parte, el enemigo, que en este caso es representado por el señor Smith, pues nos va a tragar fácilmente, o sea, nos va a dominar fácilmente. El señor Smith, que constantemente está recordándole a Neo su parte más mundana, su parte más, pues digamos, limitada. Mira, tú no eres nada, tú eres un gusano en la tierra, no tienes derecho a nada en este mundo, en esta vida. O sea, y si no incorporamos esto que representa Trinity, decía, de el vernos con valor, vernos dignos y vernos merecedores de aquello que queremos realizar, pues no va a ser posible. Y eso es una línea bien interesante. O sea, ella representa esa línea, representa esa sutileza que sí, con un carácter femenino, porque es digamos, como la representación del amor más puro, del amor más bello, de la parte incluso hasta inocente en nosotros, que puede tener esa característica, pues de darnos el motivo hacia la vida. Porque finalmente Neo se enamora de ella y eso le llena de fuerza. Eso hace que se recupere también en cuanto a la confianza de sí mismo, el rescatarla a ella, pero es este juego interesante que hacen con estos elementos. Y en este otro símbolo del señor Smith, que decía, pues es esta voz en nuestra cabeza, o esas voces en nuestra cabeza, que constantemente nos están lanzando mensajes de limitación, de carencia, de rechazo hacia nosotros mismos, ¿no? Y es algo contra lo cual tenemos que también estar luchando. Bueno, que no es una lucha, es simplemente el aprender digamos, a navegar y a ir esquivando esas voces, pero son parte también del mismo camino. Me llama la atención lo que comentas, y ahora quiero también puntualizar algo. Existe esa voz representada por Trinity, como tú bien lo planteas, que nos recuerda la importancia del amor hacia nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, ese enamoramiento o ese enamorarse de sí mismo, de la luz, del potencial, de las cosas creativas que tenemos, del potencial que también está con nosotros para alcanzar vuelos altos. Pero fíjate qué interesante.
en esa línea sutil también está otra voz que va a decir, bueno, está bien. Entonces, bueno, ni hablar, la de malas, ya estás escuchando esto de la importancia de amarte a ti, pues a ver cómo contaminó eso. Es esa otra voz del señor Smith. Y entonces hay muchas personas que cuando escuchan el planteamiento de amarse a sí mismo dicen, claro, ahora me voy a amar a mí mismo. Olvídate mundo, olvídate pareja, olvídate hijos, olvídense compañeros de trabajo, olvídense socios. Primero voy a ser yo, pero no desde un punto de armonía, de conciliación o de amor, sino desde un punto de coraje, incluso hasta de soberbia, de enojo, porque ahora me van a hacer, pues les voy a hacer sentir mi presencia. Eso está contaminado. Hay una línea muy fina y al parecer muchas personas cuando escuchan acerca del amor hacia sí mismo, más bien escuchan la voz falsa. Ese falso empoderamiento en donde yo soy, pero desde el ego, desde el enojo, desde la soberbia, a diferencia del yo soy, pero también tú eres. Yo brillo, pero también tú brillas. Yo soy importante, pero también tú eres importante. En esta versión, en esta conexión, yo no pisoteo. No lastimo a otros, reconozco que hay un valor inmenso en mí, pero también lo estoy reconociendo en ti, mientras que en la otra versión contaminada del empoderamiento egoico o del amor contaminado hacia sí mismo, yo importo y ustedes, pues ustedes están por abajo. Primero voy yo y después ya vemos, pero ahí es donde están las líneas donde algunas personas se pierden. Que hay una escena donde ocurre esto. Esta escena en donde están en un edificio viendo el mundo, bueno, viendo el panorama, la ciudad, y el señor Smith le hace estos señalamientos. Dice, mira, velos, o sea, personas sin traza de nada, o sea, personas carentes de todo. Tú eres diferente, tú puedes ser parte de nosotros, o sea, nosotros podemos ayudarte para que pues tú tengas dominio sobre ellos, y o sea, lo trata de llevar por esta visión interesante de sí, como un reconocimiento de un aparente reconocimiento de sí mismo, pero contaminado por estos aspectos. Sí. Ya no como un salvador, un agente de cambio, de transformación hacia algo mejor o hacia un bien mayor, sino como un potencial dictador, ¿no? Sí. Donde hay un reconocimiento, sí, de su valor, pero como tú lo señalas, por sobre el de los demás. Y es este aspecto interesante, ¿no? Porque fíjate, ya lo mencionaba yo, ¿cuál es la diferencia entre un dictador? O sea, alguien que ha reconocido un valor y tiene un potencial inmenso y tiene poder sobre las demás personas. ¿Cuál es esa diferencia hacia alguien que también ha reconocido su poder, que también ha reconocido su potencial, que también reconoce un valor en sí mismo, pero que usa eso no como una forma de dominio hacia los otros, sino de una manera como hacerles ver a los demás que eso también está en ellos? Me quiero conectar también, ahora que estamos en este terreno, ¿quién es el elegido? Porque ahí es un término constante. Aparentemente neo, es decir, es esa persona especial que puede salir de la limitación y que puede conectarse a la abundancia de la vida, tanto emocional, mental, espiritual y en todos los sentidos. Entonces, pero ahí neo duda de su propio potencial, duda de sus propias capacidades, pero no solamente eso, duda que él sea la persona adecuada para poder salir adelante. Tiene que recibir el apoyo, en este caso de una pitonisa, de una mujer que puede vislumbrar más allá de lo aparente, tiene que intervenir algo más para irte poco a poco mostrando de que en realidad tienes ese potencial. De inicio no lo eres, pero puedes serlo.
Y ese es el planteamiento de la pitonisa. Bueno, pues no eres, está bien, no eres. No eres el elegido. Si tú crees que no eres, no lo eres. Pero en la medida que la persona va creciendo, se va conociendo a sí misma y dice, hombre, si otras personas lo han logrado, yo traigo lo mismo a nivel emocional, estoy dotado, el universo me ha dado lo mismo a nivel del alma, a nivel espiritual, para poder aspirar a algo más. Y en esa medida él se descubre que sí es el elegido, que sí es la persona correcta para romper las limitaciones, para ser el eslabón de oro de la familia, de la empresa, de la sociedad, del mundo. ¿Cuántas personas no habrán por ahí en el día a día que sean los elegidos, pero el hecho de que no acepten que tienen esa posibilidad de ser el eslabón de oro, en este caso de la familia? Oye, todos en la familia son bien egoicos, bien inframundianos y todos bien dedicados a la pelea, a la avaricia, pero tú puedes ser diferente. Tú puedes ser el eslabón de oro, tú puedes ser el elegido siempre y cuando aceptes para ti que lo eres. Entonces aquí también la línea es, híjole, bien sutil. Es un tesoro esto que estás comentando. O sea, es un tesoro oculto. Porque realmente podemos llegar a pensar de que hay elegidos y personas especiales en el mundo que son unos cuantos, ¿no? O sea, de entre 1,000,000 uno. Pero realmente esto nos hace ver de que todos somos potencialmente elegidos. O sea, todos somos potencialmente estos seres que pueden llegar hacia este nivel. Pero entonces, ¿quién es el elegido? O sea, ¿quién es el elegido? Pues el elegido es quien acepta ser elegido. Exacto. Quien se elige a sí mismo para llevar a cabo esta función distinta, diferente, hacia su contexto de vida, hacia su entorno, hacia su propia vida. Sí. Y entonces, por eso es que estas pruebas hacia Neo se le van presentando, donde él está constantemente dudando de sí mismo y duda sobre su capacidad, duda sobre si él es quien realmente tiene que llevar a cabo esa función. Pero ese es el camino. O sea, la duda es parte de las nubes que tú tienes que quitar para ver el sol. Sí. Pero tienen que estar ahí porque son las pruebas. Son las pruebas a las que te tienes que afrontar o tienes que cruzar, porque si no, no hay elección. Claro. Si no, no hay decisión. Si no, no hay este proceso en donde tú te afirmas a ti mismo. Sí, dudo de que pueda hacerlo, pero voy a hacerlo. Y hay otra escena muy interesante donde están aleccionándolo en artes marciales. O sea, Neo dice, es que intento hacerlo. Morpho le dice, no intentes hacerlo. Sí. Porque si tú quieres ser el elegido, no lo intentes, simplemente hazlo, sé congruente con lo que tú estás queriendo hacer. Sí. ¿Y cuántas personas no estarán viviendo un proceso emocional, un proceso familiar, un proceso incluso económico en esas mismas circunstancias? Y están esperando que alguien más posiblemente llegue con cualidades distintas, superiores, para que les ayude a equilibrar su hogar, para que les ayude a mejorar en la cuestión de la empresa, del trabajo, de la economía. Pero el planteamiento que aquí vemos no es así. No, el elegido no llega, el elegido sale, surge de adentro. Y es ahí entonces la importancia de comprender de que cuando hay problemas en la vida, si tú los ves, es porque te está llamando el universo para que también te crezcas y que para que también te entrenes, te capacites para que tú seas quien resuelva. Son de esas señales que son tan evidentes, pero muchas veces pasan de largo. Varios aspectos simbólicos. Hay una parte en donde el maestro es capturado Morfeo es capturado por el señor Smith. Lo tienen en secuestro y que viene a ser también esta parte en nosotros donde vamos
aperturándonos, o sea, vamos como generando una mayor conciencia, pero lo que tú comentabas hace rato, somos más conscientes de lo que podemos influir en el mundo a través de nuestras decisiones, y es cuando dejamos de escuchar quizás esa parte que en algún momento nos motivó, que en algún momento nos dio conciencia, nos dio ánimo, nos dio incluso la intención de ayudar a otros, de que nuestros proyectos, lo que queremos hacer, pues fuera también para otros. Sí. Y dejamos de escuchar eso. Entonces es esta lucha entre la voz sabia y esta otra voz que también tiene una fuerza y que viene a nosotros de muchas formas. Y ahí se abre esa posibilidad de perder un rumbo, sí, de perder un rumbo consciente, un rumbo adecuado. Lo que pasa, por ejemplo, en la película de Star Wars, ¿no? Sí. Cuando Skywalker decide ya no escuchar a su maestro, cuando decide ya dominarse por sus propias heridas, por sus propios pues aspectos no bien acomodados en su mente, y finalmente pues elige el camino hacia convertirse en el Señor Oscuro, ¿no? En esta figura muy emblemática, muy interesante. Y decía, esto ocurre con Neo. Entonces, esta parte en donde él nuevamente diciendo, sí, yo soy el elegido, porque ahí entra en otra crisis, sí, porque después de haber visitado a esta mujer interesante que tenía capacidades de visión, pues él dice, no, sí soy yo el elegido, puedo hacerlo. Entonces rescata al maestro, sí, rescata su parte sabia, rescata su propia capacidad de autodominio. Otro de los elementos que también me gustan es que se plantea que el camino para esos niveles de expansión mayor de luz, de conciencia, de sabiduría, pasa por constantes adversidades y también constantes y numerosas pruebas. A veces quisiéramos que cuando uno entra en el camino de conciencia o en el camino espiritual, uno a veces cree, o algunas personas pueden seguir creyendo, que es un camino de color de rosa. Que ya mira, pues tú estás en un camino espiritual, Marco Gerardo, entonces seguramente todo te va bien. Entonces ya todo se acomoda, los astros, las estrellas, la naturaleza, hasta te va abriendo paso en la vida. Pero en realidad el camino espiritual no es así. En el camino espiritual hay retos, hay adversidades que no son malas, sino tienen el propósito de fortalecerte, de irte fortaleciendo en todos los niveles, emocionalmente, psicológicamente, materialmente, espiritualmente, cumplen una función de entrenamiento, pero al mismo tiempo están las pruebas. La vida siempre prueba para ver si ya tú has desarrollado las habilidades, la comprensión, la sabiduría para manejarte de la mejor manera ante ciertos aspectos. Entonces ahí está la prueba. A ver, muéstrame si ya lograste ese crecimiento. Y entonces ya se presenta una situación, tú lo enfocas desde la paciencia, desde la serenidad, desde la conciliación, y la vida dice, genial, pasemos a algo diferente, pasemos a algo superior. Pero ¿y qué hay cuando se presentan pruebas en la vida y tú reaccionas con lo peor de ti mismo, con dudas, con desconfianza, con una serie de actitudes? Pues la vida te dice, todavía no logras llegar a ese nivel de esplendor de ti. No te preocupes, te seguiremos presentando situaciones, es decir, de prueba, hasta que en algún momento comprendas que hay una manera elevada de manejar esa situación. Cuando tú lo hagas, se te abren puertas maravillosas para que conectes a otro nivel. Pero igual, si no lo logras, ya sabes que estás en el camino. Sí, y que son esas constantes pruebas, pero que son necesarias. Son necesarias para sí, claro, la constante transformación, para el constante cambio. Si nosotros no aceptamos eso, nos resistimos al cambio, y es cuando adquirimos a un molde de personalidad
el cual representa esa resistencia al cambio. Por ejemplo, esto, ¿no? Pues una persona muy iracunda, una persona con una, digamos, personalidad muy, muy enojona, muy enérgica en ese sentido, claro, con una fuerza impresionante, pero finalmente eso es representativo de una resistencia hacia el cambio. Claro. Una persona que se ha fijado, o sea, se ha estancado en su propio crecimiento interno, pero que llegó a un punto bastante interesante de recorrido. Quizás algo ocurrió en su vida, algo pasó, y al no poder dar nuevamente ese salto, o sea, no poder pasar esa prueba, transformarse, finalmente se sitúa ahí. Y esa resistencia, claro, adquiere también, te decía, esta serie de aspectos en donde empieza a adquirir una personalidad dura, rígida, pues con un poder, porque finalmente llegó hasta ahí por méritos propios, pero finalmente representa eso, o sea, representa quedarte estancado, quedarte dominado por la adversidad o por esta prueba y finalmente desistir de seguir. Bueno, para ir cerrando, son muchos elementos. Fíjense, queridos amigos, que hay una dinámica muy valiosa, un ejercicio, y quiero que hagas este ejercicio junto con nosotros. Piensa en tu situación actual. ¿Cómo estás en la relación de tu pareja, en la relación de familia, hijos, en la cuestión laboral, en la cuestión económica? ¿Cómo andas incluso emocionalmente? Punto número 2. Después de que puedas ver esa situación, te darás cuenta que no estás en el máximo nivel de luz y de esplendor. Eso es muy valioso. Pero entonces, punto número 3, después de que ya veas que no estás vibrando y viviendo en esas mieles de una vida más expandida y más abundante, entonces ahora el punto número 3 consiste en que tú te mandes un mensaje para ti y que te haga saber que tú, es decir, yo soy la persona adecuada, yo soy la persona indicada, elegida para poder crecer, para poder trascender todo esto, para llevar luz incluso a mi linaje familiar, para poder llegar a un nivel tanto material, emocional o espiritual que puedan como rayos de luz salir y cobijar a mi familia, cobijar incluso a los que conozco, incluso también para el mundo mismo. Yo soy la persona adecuada, yo soy la persona elegida, y a partir de ahí acepta hacer el recorrido. Muy bien, pues nos vemos en un siguiente capítulo de podcast y pues hasta la próxima. Gracias, amigos. Y apasionados de siempre estar buscando formas de alguna manera pues tomar de no puedo. Lo que dije hace rato estaba muy bueno. Y ahorita no. ¿Listo? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos Marco, Gerardo y Emeterio. Fíjense que queremos compartirle algo. Resulta que antes de iniciar con la grabación, estuvimos viendo el track. Sí, la... Está bien. El tráiler. Está bien. Ahí voy. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Les saludamos Marco, Gerardo y Emeterio Pinedo. Antes de iniciar el podcast, estábamos viendo el tráiler de